Y entonces eso implica que podamos elegir un primer gobierno ambientalista. Y si nosotros como seres humanos que también compartimos este territorio con la vida misma, podemos generar un modelo de regeneración de esa potencia de la vida, nosotros somos inmensamente ricos y no hay razón para tener estos niveles de desigualdad y de miseria en este país. ¿Usted cuál cree que podría ser el papel de la biodiversidad en el futuro de Colombia? ¿Usted qué opina del fracking? Y en un eventual gobierno suyo, ¿usted estaría a favor o en contra del fracking? Siendo lo que usted plantea tan evidente, ¿por qué no pasa la ley antifracking? ¿Usted piensa que en Colombia las regalías de los hidrocarburos y de la minería han estado bien manejados? Y yo quiero invitar a que constituyamos esta masa crítica desde todos los sectores para empujar hacia un camino de la vida en Colombia. Hola, antes de pasar con esta nueva entrega de Conversaciones de Poder Ambiental, quiero aprovechar para recordarte que Poder Ambiental es un espacio que busca cada vez hablar más y mejor de medio ambiente. Y para lograr eso necesito que me ayudes con una cosa, y es que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en TikTok y en Instagram como @poder.ambiental y nos puedes encontrar en YouTube y en Spotify como Poder Ambiental. Si nos sigues, es más fácil que cada vez tengamos mejores invitados para tener mejores conversaciones. Recuerda, lo ambiental es poderoso y lo ambiental es político. Muy buenos días a la gente de Poder Ambiental. Ando hoy tan feliz como pueda andar una persona porque hoy estoy con una de las personas más importantes para el medio ambiente, casi que desde la creación del Sistema Nacional Ambiental. Estoy acá con la doctora Susana Muhammad. Antes de empezar a hablar con ella, voy a mencionar un par de cosas. La doctora Muhammad es politóloga de la Universidad de los Andes, es doctora en gerencia y planeación en desarrollo sostenible. Maestría. Maestría. Sí, 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 que después dicen que me ando inventando doctorado. Eso es maestría. Listo. En términos de experiencia, pues no la voy a leer toda porque podría quedar muchísimo acá, pero Susana, voy a decirle doctora bastante, ¿vale? Entonces, ella fue secretaria de Ambiente de Bogotá, fue secretaria general de la Alcaldía de Bogotá, fue consultora independiente, fue directora de Acción Climática de Planeación para C40 Cities, fue concejal de Bogotá y fue ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Susana, bienvenida a Poder Ambiental. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Sí, y otra cosa que se me olvidó decir, usted actualmente es precandidata presidencial. Sí, estamos en ese proceso de reafirmar una precandidatura en el marco del pacto histórico. Súper, perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que la primera pregunta que yo estoy haciendo es, ¿usted cómo entiende lo ambiental en su visión de país? Mire, lo que primero que tenemos que entender es que lo ambiental no es algo que está por fuera de nosotros, sino que es el sistema de la vida del cual hacemos parte. Y estamos en uno de los lugares más privilegiados del mundo y de Sudamérica, porque contiene una síntesis de los lugares con más diversidad de la vida, donde esa malla de la vida se da con mayor diversidad, que es esta esquina en Sudamérica, que es al mismo tiempo amazónica, pacífica, andina, caribe, orinocense, y que hace que también la diversidad cultural que se ha desarrollado en este país sea nuestra mayor riqueza. Entonces, partiendo de allí, lo ambiental no es una agenda específica, lo ambiental no es algo separado de nosotros, sino que implica el potencial de entender cómo vivimos en un territorio para lograr el bienestar de la humanidad y de nosotros mismos, pero también que la vida pueda seguir persistiendo en el planeta. Y desafortunadamente estamos en un sistema económico que lo que hace es ir en contra de la vida y que lo que está haciendo es destruyendo esa fábrica de la vida, y por lo tanto es un boomerang porque también nos está destruyendo a nosotros mismos. Así que debemos ver más bien la naturaleza, el ambiente, los ecosistemas
como nuestro mayor potencial como nación, como nuestra mayor riqueza. ¿Y usted piensa que, es decir, en términos, qué tanto está la política pública como alineada con esa visión de país que usted tiene? Porque digamos que todo está como por cajitas en este momento en la institucionalidad ambiental. ¿Qué tiene que cambiar para que esto sea como más holístico? Es verdad, no se trata de tener un sector ambiental que regule y trate de mitigar los efectos de un modelo de desarrollo que por diseño es destructor. Se trata de repensarnos cómo desarrollamos la vida, la sociedad y la economía en un territorio biodiverso. Y por lo tanto, lo ambiental no es, vuelvo y digo, solamente una agenda de regulación, solamente una agenda de autoridad, solamente una agenda de mitigación, se convierte en un nuevo paradigma para el bienestar y la calidad de vida de todos los colombianos. Y entonces eso implica que podamos elegir un primer gobierno ambientalista. Y un gobierno ambientalista significaría que se replantea ese modelo de desarrollo extractivista en el que vivimos y se logra plantear una transición transversal que como resultado va a garantizarnos la seguridad climática en este país y va a garantizarnos la posibilidad de que las generaciones que ya nacieron tengan una perspectiva de vida pues con bienestar y calidad de vida y no la perspectiva hacia la que vamos hoy, que es una perspectiva de muchísimas dificultades. Ok, entonces toca usted un tema que es central dentro de todo esto y es la transición energética. La transición energética, pues es esta transición energética de cómo se consume la energía y todo eso, pero también en el caso de Colombia, usted lo mencionaba ahorita, el modelo extractivista. De alguna forma está asociado a la estructura económica que tiene el Estado en este momento. Nosotros somos dependientes económicamente de el petróleo y de la minería. ¿Cómo se transiciona en ese proceso? Claro, y entonces aquí yo no lo llamaría transición energética, sino que lo llamaría transición climática, porque necesitamos desarrollar un proceso desde el ordenamiento territorial, desde los sectores económicos que impulsamos y desde una transición económica que implica depender menos de los ingresos de la exportación del petróleo y el carbón para fomentar otros sectores económicos por un lado, pero que ese desarrollo de esos sectores económicos generen un gran proceso de inclusión social de la diversidad. Y hay algunos sectores o formas económicas solidarias, territoriales, que podrían convertirse en ese gran motor de bienestar. Y vamos a poner algunos ejemplos. ¿Cómo avanzamos en la reforma agraria? Generando esos núcleos de reforma agraria, pero en clave de agroecología, que implica una diversidad, usando la biodiversidad de la agricultura del país, que hoy, por lo tanto, está supeditada a una reglamentación de semillas, mientras el saber campesino del país ha acumulado una diversidad de semillas que podrían generarnos una gran diversidad agronómica que implica nuevos productos y nuevos servicios de valor agregado desde el campo, no solamente a la ciudad, sino también a los mercados. Pero además consolidando en esa forma de producción agrícola la sostenibilidad del agua, consolidando la sostenibilidad de los suelos, protegiendo las cuencas y los ríos para que ese proceso agroecológico fomente la ecología que le permite a la agricultura persistir, pero generando esa gran biodiversidad. Por eso hay un tema fundamental, es el tema de la liberación de las semillas y de la diversidad de semillas y de producción que podríamos tener en este país. Otro sector, el turismo de alto valor de naturaleza, una forma de turismo de bajo impacto, pero de alto valor, que permita los ingresos necesarios para la conservación de grandes ecosistemas del país de la mano de sus comunidades, de las comunidades, en una lógica de educación ambiental y de compartir los inmensos saberes bioculturales de este país. ¿Qué tipo de turismo único en el mundo y quién estaría dispuesto a pagar eso? Yo creo que hay un gran potencial todavía desperdiciado y además que nos puede ayudar a la seguridad territorial y al combate de las economías ilícitas, porque necesitamos reemplazar esas economías ilícitas por economías de alto valor.
la transición energética justa, que debe ser en clave de descarbonización de nuestra propia matriz energética, que además causa grandes problemas de salud. Por ejemplo, la combustión en las ciudades y las enfermedades respiratorias agudas en niños y personas mayores de edad es realmente desastrosa en Colombia. Y podríamos generar toda una transición tanto del transporte, que implique una reindustrialización para una exportación de la tecnología limpia de transporte desde Colombia a toda América Latina. Y allí podríamos generar hubs de innovación en las ciudades, mayores empleos, porque recuerde que la reindustrialización genera mayor empleo y conocimiento, y al mismo tiempo resolver un problema de salud. Y la transición energética justa desde la generación, tenemos que pensárnosla con mucho cuidado en el ordenamiento territorial. No puede ser a costa de la biodiversidad ni de las comunidades. Justa implica cómo los trabajadores del carbón, del petróleo van a transitar, pero también cómo los nuevos esquemas de ordenamiento territorial y el suelo energético se planifican para no afectar la diversidad. Inclusive hay ya proyectos que hacen sinergia entre la agricultura y la energía renovable, los sistemas agrofotovoltaicos, donde usted puede generar parques de paneles solares, pero por debajo al mismo tiempo no desperdicia el suelo, porque la sombra de los paneles elevados les sirve para hacer agricultura. Este tipo de conocimiento y de trabajo en la transición energética justa podría ser importante. Y ahí voy al punto que usted pregunta. Esa transición energética, teniendo nosotros los minerales de la transición, necesitando hacer la descarbonización y el reemplazo de nuestra matriz energética a una matriz renovable y resiliente con muchas fuentes, debería también llevarnos a un proceso de reindustrialización. Y no podríamos, y creo que es una premisa para toda América Latina, volvernos ahora mega exportadores de la materia prima de la nueva tecnología renovable, especialmente los minerales, dejando grandes territorios destruidos, para luego importar la tecnología manufacturada desde afuera, que es otra vez otro ciclo económico de lo mismo. ¿Cómo podemos generar cadenas de valor con diversidad económica regional, con pactos sociales y ambientales serios, que inclusive esa minería sea acotada a cadenas de industrialización, que no genere dependencia de esa extracción a una región, que la región no se vuelva netamente minera, sino que tenga una lógica de diversidad ecológica, y que podamos ver en la planificación territorial cómo manejar esos impactos pues de forma acotada, y nuestra lógica de explotación, extractivismo de grandes minas durante 40 años para explotar hasta el último gramo de lo que esté extrayéndose y dejando los territorios devastados y la gente empobrecida, como nos ha pasado con la experiencia del carbón en La Guajira. Doctora, usted, a ver, porque la lógica que yo entiendo dentro de todo eso es que hay una transformación y esa plata tiene que salir de alguna parte. ¿Usted piensa que en Colombia las regalías de los hidrocarburos y de la minería han estado bien manejados? Porque uno pensaría que esos deberían ser los recursos que financien eso que usted está planteando. Pues hemos desperdiciado, botado a la basura grandes cantidades de recursos que de esa bonanza del petróleo y el carbón y los minerales debió por lo menos ser utilizada para sembrar futuro. Y lo que hemos hecho es sembrar corrupción, lo que hemos hecho es sembrar robo, lo que hemos hecho es sembrar clases políticas tradicionales en las regiones que han utilizado esos recursos de regalías para perpetuarse en el poder regional y mantenerse en ese poder sin ningún proyecto de sostenibilidad. Y además con unas inversiones que no generan futuro. Esto no es retórica. Alexander López, como director nacional de planeación, con sus funcionarios, fue a visitar 5 años de proyectos de regalías para ver cómo estaban los proyectos. 12 billones no aparecen. Y ya la cuenta iba en 16 billones. No aparecen significa o son elefantes blancos inconclusos o nunca se hicieron, pero aparecen en el sistema como si se hicieron. La plata se giró. ¿Dónde se fue la plata? Eso está denunciado. ¿Por qué no se investiga? Porque la ley de regalías está hecha no para la autonomía regional, que debería ser la lógica, no para la convergencia de recursos, para sembrar futuro en lógica de un desarrollo sostenible en las regiones y con inclusión social, sino que está generada para sostener los negocios, las coimas y la clase política tradicional
que mantiene en este estado de presión muchas regiones del país. Entonces, es importantísima una transformación de esa ley de regalías. El gobierno del presidente Petro hizo una transformación, pero eso no fue suficiente. Y deberíamos lograr converger los recursos de regalías, los recursos del presupuesto general de la nación, del sistema general de participaciones, en programas y macroprogramas de transformación territorial en esta lógica de sostenibilidad, donde además con fuerte participación de todos los actores, con transparencia. Por eso también tenemos que renovar la forma de ejecución del Estado central, porque realmente es absolutamente inoperante y no nos logra llevar a esa convergencia estratégica de recursos para que las inversiones de verdad siembren futuro y no siembren tempestades, que es lo que hemos venido sembrando con esta destrucción ambiental. Ok, y en esa línea, últimamente el fracking ha estado mojando como prensa otra vez. ¿Usted qué opina del fracking? Y en un eventual gobierno suyo, ¿usted estaría a favor o en contra del fracking? No, hemos buscado prohibir el fracking. El camino no es profundizar la dependencia económica de la exportación de hidrocarburos. Tenemos que lograr un balance entre la seguridad energética del país y esa soberanía energética durante la transición, pero no entrar en prácticas que ya son las prácticas de frontera del sector hidrocarburos. ¿Qué quiero decir de frontera? De frontera tecnológica. Como ya nos hemos comido casi todas las reservas en el mundo fáciles, relativamente fáciles de sacar, pues han inventado todas estas técnicas para ir por los últimos resquicios del petróleo y del gas en el mundo. Pero en tiempos del cambio climático eso es absolutamente irracional. Toda esa capacidad de innovación tecnológica, de inversión, de capacidades, debe ser puesta en la transición energética, no en profundizar un negocio que además es costosísimo, o sea, implica altos grados de inversión de capital y necesita altos precios del petróleo para ser sostenible, Claro. que va además a erosionar los suelos del Magdalena Medio, los va a dejar inútiles, que puede afectar las fuentes de agua subterránea, que fíjese que en cambio climático son nuestras reservas vitales de agua para el país. No deberían ponerse en riesgo, tenemos es que estudiarlas a profundidad y tenemos es que empezar a crear las infraestructuras de utilización responsable del agua subterránea como reservas de resiliencia frente a la emergencia climática. Así que el fracking es totalmente irracional en Colombia, inclusive induce la sismicidad en un país con una geología tan compleja como la colombiana, porque no estamos allá en un desierto de los Estados Unidos, estamos en los Andes colombianos, con todos los riesgos también que eso implica en volcanes, sismos. Somos un país atravesado por 6 placas tectónicas que permanentemente están en acomodamiento. No hay que poner en riesgo la población. Aquí debemos es irnos a lo que nos dé seguridad climática, no lo que nos genere mayores grados de inseguridad para la población y lograr un balance para una seguridad energética que también hace parte de la seguridad climática del país. Doc, ¿y por qué, o sea, cuál es la lectura suya de, siendo lo que usted plantea tan evidente, por qué no pasa la ley antifracking? Porque hay intereses de poder y de negocios. Evidentemente el fracking podría generar un gigantesco negocio. O sea, la gente lo ve desde otro ángulo, lo ve desde el ángulo del desarrollo económico y de las ganancias que ese negocio puede dejarle al país. Pero fíjese que ese es un sofisma, nuevamente una ilusión, un espejito. Porque, ¿qué ha pasado con esos 40 años de regalías? ¿Qué ha pasado con esos 40 años? Sí, se han hecho inversiones importantes, por ejemplo, las vías. No vamos a decir que no, que todo ha sido perdido. Pero realmente no hay imaginación para pensarse un modelo alternativo. Lo fácil es mantenerlo ya conocido y profundizar la crisis para solventar 10 años adelante, 12 años adelante, pero ir profundizando la inseguridad climática del país y la vulnerabilidad de la gente. Lo difícil es enfrentar el problema con toda su complejidad y buscar soluciones imaginativas y nuevas formas de hacer las cosas y plantearnos un proyecto de nación viable, entendiendo que estamos en el tiempo de la crisis climática. Eso es lo difícil y eso es a lo que pocos, porque es una crisis bien compleja, quieren enfrentarse. Y por eso nosotros creemos que este país tiene todo para poder enfrentarse a esa crisis y poder buscar niveles de bienestar diferentes a los que tenemos.
No hemos logrado equidad social con este modelo económico. No hemos logrado ni siquiera los derechos básicos de la población con este modelo económico. ¿Por qué seguir insistiendo en lo mismo? ¿Porque alguien tiene un negocio? ¿Porque alguien ve unas rentas a futuro? ¿Porque la clase política tradicional ve más regalías que sostienen sus presupuestos sin imaginarnos un sistema productivo desde nuestras vocaciones culturales y ambientales? ¿Porque seguimos como presos un poco de ese imperialismo ideológico de lo que es la economía? Y yo creo que hay que liberarnos. Yo sí llamo a la liberación, y además porque aquí ya hay un tejido social, cultural, diverso, una diáspora de colombianos con una cantidad de conocimiento científico, técnico, una creatividad en la población, una diversidad biológica y cultural. ¿Por qué no podemos construir una forma de vida y de economía que fomente eso y no seguir en este modelo que lo que hace es destruirlo? Mariana Mazzucato, ella tiene un planteamiento interesante que ella plantea que las cuentas nacionales son actos políticos. Entonces, por ejemplo, ahorita cuando estábamos hablando de lo del fracking, los números de los daños del fracking no son evidentes dentro de las métricas que nosotros manejamos. ¿Usted qué cree que se tiene que cambiar de las métricas de las cuentas nacionales para que eso sea evidente? Si no internalizamos los costos en el sistema de la vida de nuestra acción económica. Y luego, ¿qué pasa? Que la naturaleza revierte el impacto tiempo después, porque no es inmediato. Entonces, podemos, dice Planeación Nacional, si no hacemos algo en este sentido en esta década, podemos empezar a tener pérdidas del PIB de hasta 7% en la década de los 30, o sea, del 2030. Hoy ya tenemos pérdidas anuales entre 1 y 3% del PIB por desastres naturales, por mala planificación, por excesos climáticos, que están precisamente relacionados con una mala adaptación. Entonces, esto es como una culebra que se muerde la cola. Usted va y hace una economía destructiva y espera obtener riqueza, y luego viene la naturaleza, destruye más de lo que usted produjo, y empezamos a generar un proceso erosivo pues que no genera bienestar y con una alta incapacidad del Estado de responder. Pero además, porque como no es un problema solo nuestro, es un problema global del modelo económico, pues nosotros tenemos que poner las pilas a entender el siglo en el que estamos viviendo, que la crisis climática ya es una realidad, esto ya se nos vino encima, y acá seguimos como si estuviéramos en el siglo XX persiguiendo un proceso de progreso de la misma forma, con base en combustibles fósiles y extractivismo, como si nada estuviera pasando. Eso es irracional. Inclusive yo le diría a las generaciones, a la juventud que nos está viendo, eso es irresponsable. Y lo que tenemos es que asumir responsabilidad y tratar de generar una seguridad climática a nuestra población. Ese es el objetivo más importante del Estado colombiano en este momento. Entonces, tengo que hacerle esta pregunta. ¿El cambio climático existe? Sí, Sí. toca Pues yo preguntar. digo que uno debería ser muy terco. Además, es que es muy chistoso porque el mercado siempre ha hablado de ser objetivo, ¿no? De que se basa, inclusive la economía ha pretendido ser una ciencia objetiva y precisa, que no lo es una ciencia social. Pero cuando hablamos del clima, entonces a muchos intereses económicos sí les parece que la investigación durante 40 años de más de 6.000 científicos de todo el mundo en el panel intergubernamental de cambio climático es mentira, es una ficción liberal. Yo creo que hay que ser serios y además porque los efectos ya no son modelos en un papel, sino que los estamos viendo y los estamos viviendo. Y hay que ser responsables y buscar con toda la sociedad. Esto no es solo un problema del gobierno, el gobierno juega un papel fundamental, pero esto es una movilización de toda la sociedad. Buscar cómo vamos a proteger lo estratégico de este país, la soberanía y la seguridad estratégica del agua, de la alimentación, de la salud, de la vida por el impacto de desastres naturales, de la energía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y a partir de ahí, ¿cómo generamos economías solidarias para la vida que nos den más resiliencia climática y no lo contrario? Pero entonces, de acuerdo, pero entonces, ¿cómo es posible que haya unos movimientos tan importantes? Es decir, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos niega el cambio climático, el presidente de Argentina niega el cambio climático. ¿Cuál es la lectura suya de por qué pasa eso? Es decir, frente a lo que usted estaba planteando, si existe la evidencia científica, ¿por qué
no aceptan esa ciencia? Porque es un problema del poder económico, es un ejercicio del poder económico. El negacionismo climático es una forma de mantener el status quo que ha mantenido una desigualdad impresionante, que ha mantenido un sistema económico que explota a la naturaleza y explota al otro. Y esa explotación debe mantener la ficción de que eso es en beneficio de todos. Pero sabemos que aunque mucha gente ha salido de la pobreza, primero viene el boomerang de la destrucción climática hacia esa misma población. Pero segundo, todavía la de inequidad y la desigualdad en estos 40 años en el mundo y en Colombia que se ha creado es brutal. Y la injusticia climática y social. El 1% más rico puede en 1 hora y media consumir el carbono que una persona de los más pobres consume en toda su vida. ¿Es eso justo? ¿Es eso lógico? ¿Necesitamos mega ricos que dominen el mundo? El gobierno de Trump implica la llegada de los mega ricos al poder político de los Estados Unidos para defender su interés, que ya es indefendible, porque la ciencia, porque la juventud, porque el movimiento social, porque la ciudadanía ya sabe que estamos en una crisis y porque realmente este modelo de explotación con los migrantes que ya está generando el cambio climático, con la desestabilización global, mantener este modelo irracional solamente lo van a lograr vía autoritarismos. Y eso es lo que estamos viendo que emerge en el mundo. Cada vez más fascismo, más autoritarismo, que buscan convencer a la población que bajo la mano dura vamos a controlar el caos que ellos mismos han causado. Y esto realmente es una paradoja. Yo creo que la salida, por el contrario, es democrática, necesita de la diversidad de saberes y conocimientos de la humanidad para una crisis sin precedentes y necesita repensar la forma que vivimos en este planeta de raíz, pensando realmente en el fondo qué es el bienestar. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestro propósito es para tener los siguientes tenis de moda, nuestro propósito es seguir consumiendo, nuestro propósito es generar basura masivamente, nuestro propósito, ¿cuál es el propósito de nosotros acá? Y yo creo que eso no es lo que más satisfacción le da a la gente en la vida. En un país como Colombia, la familia es muy importante. En un país como Colombia, inclusive las creencias religiosas son importantes, el sentido de comunidad, los paisajes, vivir nuestra cultura, el goce y el disfrute de nuestra cultura que la vivimos con alegría intensamente. Ahí está realmente como la savia de la vida, el propósito de para qué estamos aquí. Y entonces, ¿por qué nos empeñamos en generar un modelo que nos oprime y un modelo que nos lleva realmente como una especie de esclavitud y pues de pérdida de la autonomía y de pérdida de la capacidad creativa de la gente? En un país como Colombia eso es un delito más que en otra parte, pero yo creo que de aquí puede salir una luz para el mundo. Bueno, Puede salir un modelo diferente, una forma de vivir, de pensar diferente. No porque yo me la esté imaginando, sino porque ya existe. Lo que pasa es que tenemos que darle poder político, para que el poder político no lo tengan los autoritarios y los defensores del capitalismo extractivista. entonces digamos que hablando de eso, como de repensarse el país y todo eso, la biodiversidad, digamos que usted lideró un esfuerzo profundo. Yo aquí tengo un sesgo terrible, porque pienso que la COP16 fue una cosa de una belleza así. Yo pienso que habilitó unas formas de pensar que no existían antes en Colombia. Permitió pensar en cosas muy importantes. Ahorita va a haber en Cali la semana de la biodiversidad de Cali y hay muchas posibilidades. Usted ahorita estaba hablando de turismo de naturaleza, pero ¿usted cuál cree que podría ser el papel de la biodiversidad en el futuro de Colombia? Es lo más importante que tenemos, es la riqueza fundamental. Y no debemos, o sea, sería realmente, ya es una desgracia que la estemos destruyendo sin siquiera conocerla. Eso es de verdad una desgracia. Pero estamos a tiempo. Colombia es uno de los pocos países todavía en el mundo y muchos países de América del Sur que puede regenerarse naturalmente, que la naturaleza tiene la capacidad de regeneración, que tenemos biomas y ecosistemas prácticamente intactos que todavía tienen esa diversidad de la vida que permite la regeneración de la vida. Y si nosotros como seres humanos que también compartimos este territorio con la vida misma, podemos generar un modelo de regeneración de esa potencia de la vida, nosotros somos inmensamente ricos y no hay razón para tener estos niveles de desigualdad y de miseria en este país. Entonces, el papel de la diversidad biológica es primero el de si la logramos no solo proteger, sino fomentar, el de generarnos la seguridad climática. Entre mejor y más fuertes estén los ecosistemas,
más fuertes estarán las comunidades frente a situaciones como los desastres, como los embates del clima, como el agua, la capacidad de tener agua, los suelos. Entonces, allí tenemos un primer tema, las seguridades que nos da la biodiversidad para el clima. Pero un segundo tema es que digamos, la función del ser humano es transformar la naturaleza. La pregunta es cómo la transformamos. ¿La transformamos destruyéndola o la transformamos regenerándola? Voy a ponerle un ejemplo. El Instituto Sinchi de Investigación Amazónica del Sistema Nacional Ambiental ha identificado 2.000 especies de la Amazonía que podrían ser insumos para nuevas industrias que le generen respuestas a los problemas del siglo XXI, que puede ser para Colombia y el mundo. Respuestas en superalimentos, respuestas para la cosmética, respuestas para la cosmética natural, esta cantidad de químicos que generan un montón de afectaciones a la población, respuestas para la farmacéutica, el conocimiento tradicional de Colombia en un trabajo igualitario con la ciencia podría generar respuestas para el mundo. Y está en la biodiversidad que está en nuestro territorio y en nuestro conocimiento cultural. Pero no hemos sabido cómo convertir eso en un valor para nosotros mismos y la humanidad y para generar lo que yo llamo economías para la vida. Entonces es posible, lo tenemos allí, necesitamos juntar el conocimiento científico, que además tenemos miles de colombianos en el exterior que tienen ese conocimiento científico. Podemos hacer misiones en la lógica Mazzucato de investigación de ciencias básicas para entender cómo la naturaleza nos ayuda a enfrentar la crisis climática, pero también de ciencias aplicadas para la industria. La capacidad humana de nuestro país, la diversidad de saberes, se pueden conjugar en el territorio para generar sistemas de valor agregado y además hacerle competencia a la economía ilícita. Que para estas comunidades, en estas grandes zonas de biodiversidad, sea mejor estar en la economía lícita de la bioeconomía que la economía ilícita de la coca, del acaparamiento de tierras, de la minería ilegal. Que sea irracional la minería de oro. Que eso sea en un lugar como el Chocó geográfico, la comunidad entienda que eso es irracional porque sostener sus bosques, sostener su biodiversidad, generar esas capacidades entre ese conocimiento ancestral y científico nos pueden generar gran valor. ¿Cómo es posible que el Pacífico colombiano esté en esa tendencia de destrucción, teniendo esa capacidad cultural tan poderosa, estando con el puerto de Buenaventura allí para la cuenca del Pacífico, y no hemos sido capaces, o sea, nos ha ganado la economía ilícita en unas regiones que debería ser de las más prósperas, pero en lógica biocultural. No se trata de ir allá a destruir la cultura de las comunidades indígenas y negras, es al contrario, es que a partir de esa cultura se generen condiciones. Eso es posible, pero tenemos muchos obstáculos que hay que superar. ¿Y usted cómo ve el papel del sector privado en la superación de esos? Es decir, ¿cómo se pone el Estado a jugar en eso? ¿Cómo lo ve usted? Es fundamental porque nosotros también tenemos, digamos, a pesar de la desigualdad, a pesar de la inequidad, tenemos un sector de empresarios de pequeñas y medianas empresas demasiado resilientes, que no han tenido realmente una capacidad desde el Estado contundente, desde la sociedad, a evolucionar mejor, y ahí hay que crear esas condiciones económicas. O sea, pero la gente tiene la capacidad de hacerlo. Y tenemos un sector empresarial formal que también tiene grandes niveles de innovación. Lo que pasa es que no nos hemos podido articular en un proyecto estratégico de nación económico y social que sea incluyente en la diversidad, pero hay muchos esfuerzos y también hay muchas deudas históricas que hay que reconocer, pero ese es el proceso de paz en el fondo. Entonces yo creo que sí se puede convocar al sector privado colombiano, a la banca colombiana. Es que es impresionante, ahora que yo estuve en todas estas convenciones internacionales, en todas partes, Colombia, en todos sus sectores, es referente de liderazgo. La banca pública colombiana lideraba la banca pública mundial hacia los modelos financieros de la sostenibilidad. La banca privada colombiana lideró y presidió y organizó a la banca privada mundial en un consorcio para hablar de cambio climático. Inclusive el sector industrial, el sector privado. O sea, hay una voluntad. Y yo diría que, claro, hay muchos paradigmas diferentes, muchas visiones del desarrollo,
pero yo sí creo que podemos generar un sistema de gobernanza que traiga todas las piezas del rompecabezas juntos a discutir y trabajar sobre las transiciones. Yo creo que tenemos que ponernos a trabajar en una visión conjunta en donde sí tenemos que equilibrar, eso es el propósito de un gobierno progresista, las cargas de poder. Porque pues por mucho tiempo los campesinos no han tenido una voz en nada, pero los grandes sectores y gremios de la agricultura sí, eso es inequitativo. Pero yo creo que un trabajo conjunto, regionalizado, territorializado, en concreto, por ejemplo, alrededor de los núcleos de reforma agraria. Allí podemos llevar los PhDs, Agrosavia, los centros de investigación, el sector privado y crear esas cadenas de valor de la biodiversidad con los campesinos, de la mano de que los terratenientes suelten la tierra para generar una productividad mejor. O sea, hay acuerdos que podemos llegar y que podemos generar y que podemos impulsar. Yo creo que seríamos muy ciegos y de verdad muy incapaces políticamente si no logramos unir esas piezas del rompecabezas, porque están ahí y el rompecabezas que puede emerger es hermoso, con todas nuestras fracturas de nuestro conflicto, de nuestras dificultades, pero tenemos que ir trabajando esos conflictos de las transiciones y lograr justicia, y creo que somos capaces, que sí podemos. Bien, la última pregunta específica que tengo para usted tiene que ver con el financiamiento de la Amazonía. La Amazonía, el bioma amazónico es casi la mitad del país y genera beneficios globales que son valiosos pero que no le reportan ingresos a Colombia. ¿Usted cómo ve el financiamiento de eso y concretamente los esfuerzos que hizo usted con el presidente Petro alrededor de lo del canje de deuda por naturaleza? Sigue estando la discusión allí. Yo creo que ahorita hubo una cumbre de finanzas por el clima en Sevilla, mundial. Hay instrumentos, nosotros, Colombia, yo directamente con otros ministros, en la COP29 en Azerbaiyán, pusimos la necesidad de que hubiera una hoja de ruta para el 1.3 trillones de dólares que requiere esta transición. Siempre ponen en las metas climáticas números y no hay hojas de ruta. Entonces ahora Brasil está un poquito encartado en cómo va a sacar esa hoja de ruta, pero Colombia, Francia, Kenia, Alemania hicieron el panel de expertos sobre deuda y clima. Ahí están unas recetas específicas. Barbados, con su iniciativa, la primera ministra Mia Mottley, lideró también con Francia y Kenia otra fuerza de tarea alrededor de los impuestos globales, porque sí, el capitalismo va desregulado por el mundo haciendo riqueza y no le pagan a los estados. Entonces, y la crisis es global, la generan ellos y lo público queda reducido. Ahí se está hablando de impuestos a los pasajes aéreos, impuestos a las transacciones financieras globales, y pues porque si no, ¿cómo vamos a hacer para bajar el carbono del mundo? Ahí hay otra fuente. Y está la OTCA, que es la Organización del Tratado Amazónico, donde también debería crearse una estrategia financiera colectiva de los 8 países del bioma amazónico para lograr un financiamiento con gobernanza pública. Pero tenemos un tratado de 40 años, un tratado vinculante, un tratado legal, con una organización que está en Sao Paulo, que deberíamos fortalecer, y eso lo que hicimos en el 23, y ahorita hay cumbre otra vez de presidentes amazónicos en agosto. Entonces ahí debe ser una estrategia, pero esa estrategia implica ¿qué necesitamos para salvar la Amazonía? ¿Cuáles son las inversiones? ¿Cómo trabajamos con el sector público y las comunidades locales? ¿Y cuánto ponen los estados y cuánto debe poner el mundo? Porque la Amazonía es una responsabilidad territorial de los estados, pero con impactos y efectos globales. Entonces, ahí es donde eso debería ser una gran misión global, obviamente con el respeto a la soberanía de cada país, pero que realmente fuera, y no logramos en los acuerdos multilaterales de clima, lograr esos acuerdos de emisión en la práctica. Se vuelven muy burocráticas las negociaciones, no llega a acuerdos para cambiar las cosas, muy con base en el interés nacional. Por ejemplo, deberían llegar a un acuerdo de que no se va a hacer más petróleo en el Ártico, punto. Que no haya petróleo en la Amazonía, es que es una locura. ¿Cómo es que vamos a explotar petróleo en la Amazonía y tratar de salvar la Amazonía al tiempo? O sea, reservar el pulmón que absorbe el CO2 y de ese mismo pulmón sacar CO2 a través del petróleo. Eso no tiene sentido, eso va a ser un gran debate en Brasil, porque en Brasil sí han
ampliado la frontera extractivista en la Amazonía brasilera, sobre todo en la desembocadura del río Amazonas en el Caribe, en el Atlántico, perdón, y allí tenemos pues una gran vulnerabilidad. Pero sí, hay que fortalecer más, hay que empujar más, pero no hay unos planes de fondo, hay iniciativas, hay posibilidades, hay discusión política, hay sustento, pero no hemos llegado como Eso está a ahí una como... implementación de fondo que uno diga, con esta financiación vamos a salvar la Amazonía. Se demostró en este gobierno, con 3 años de cierta capacidad de recursos, que no eran ni tantos, pudimos bajar la deforestación. Ujú. Si se mantiene el esfuerzo y los flujos financieros y la generación de capacidades locales, yo creo que se puede revertir la deforestación amazónica. Es posible, pero necesita esa constancia y eso es lo que falta. Depende del vaivén de los presupuestos, si hay plata, si no hay plata y si hay voluntad política o no. Y así no vamos a salvar la Amazonía. Súper. Yo me podría quedar aquí hablando No, yo con usted. también. No, no, pero espera, falta una pregunta. Aquí en Poder Ambiental tenemos una tradición y es que a todos los invitados e invitadas les hacemos las dos mismas preguntas al final. Para usted, ¿qué es poder y para usted, qué es política? Wow. Bueno, el poder es tener la masa crítica de recursos, capacidades, vocación, proyecto para transformar algo. Y yo quiero invitar a que constituyamos esta masa crítica desde todos los sectores para empujar hacia un camino de la vida en Colombia y no continuar con este camino de la violencia, de la destrucción. Y necesitamos ese poder político, esa constitución del poder político, que no está solo en ser elegido al gobierno, que se constituye en tener esa masa crítica de poder en la sociedad para empujar una agenda. Y la política es el ámbito humano donde resolvemos los conflictos de intereses y de la diversidad de forma pacífica, pero es conflictivo. O sea, es el permanente conflicto de intereses para ver quién logra el poder que permita transformar la sociedad en una u otra dirección. Súper perfecto, doctora Mohamed. Bueno, Muchísimas a gracias. ti, Lo vieron muchas ustedes gracias. acá, de manera que muchas gracias a todos.